Vamos a resolver los ejercicios de vectores. El primero nos indica que sobre un mismo cuerpo se aplican dos fuerzas. La primera de 60 newton, que tiene la misma dirección y sentido que el semieje positivo de las X, y la segunda fuerza forma 53 grados con el semieje positivo de las X y tiene un módulo de 50 newton. Vamos a dibujar entonces los ejes. El eje Y, el eje positivo de la Y y el semieje positivo de las X es el de que va desde el origen hacia los positivos. Ese es el semieje positivo de las X, ahí tenemos el origen. Nos dice que la fuerza de 60 newton tiene la dirección del semieje positivo de las X. Vamos a dibujar levemente por arriba para no superponerlo. Este es el de 60 newton. Y nos indican que el otro tiene 50 newton con un ángulo de 53 grados. Dijimos que los ángulos los podíamos hacer aproximadamente. Lo que sabemos es que es un poco más corto y que tiene una inclinación más o menos de 50 grados. Este ángulo es 53 grados y este tiene 50 newton. Nos piden que dibujemos en el mismo gráfico la resultante en forma gráfica. Entonces, lo que tenemos que hacer es tirar una paralela al vector rojo, ¿sí? Con la regla en la hoja, trazan la paralela en el extremo de la otra fuerza. Hacen exactamente lo mismo, tiran una paralela a la fuerza azul, pero en el extremo de la fuerza roja. En este caso es horizontal. Esto, vamos a poner nombre para ubicarnos más fácilmente. Esta podría ser la fuerza 1 y esta la fuerza 2. Esto es paralelo a la fuerza 2 y esta es paralela a la fuerza 1. El origen es el mismo origen que la resultante. La resultante tiene origen en el punto en donde tienen origen las dos fuerzas y el extremo de la resultante es donde está el extremo de la intersección, que es aquí. Entonces trazamos toda esta y termina ahí. Esta acá es la resultante. Esto es hallarlo en modo gráfico. Gráficamente determinamos la resultante. No nos pide que midamos, sino que simplemente lo dibujemos. Luego nos piden que hallemos el módulo de la fuerza resultante en forma analítica. Las componentes, determinen las componentes y el módulo de la fuerza resultante en forma analítica, con trigonometría. Lo que teníamos que hacer era descomponer F1 y descomponer F2. ¿Por qué? Porque como F1 y F2 están en diagonal, F1 está horizontal pero F2 está en diagonal, no las puedo sumar directamente. Entonces, este gráfico termina acá. Yo lo voy a aprovechar para explicar cómo se resuelve el resto, pero ya está, ahí está terminado lo que pide en el punto A. Nosotros podemos descomponer a F2 en F2X y en F2Y. Si nosotros descomponemos a F2 en F2X y F2Y, F2 desaparece. Y nos queda F2X y F1 que están en la misma dirección, las puedo sumar directamente. Y F2Y me queda perpendicular. Vamos a averiguar cuánto vale F2X. Para eso, si queremos, podemos dibujar aparte el triángulo que quedó formado.
acá tenemos 90 grados, esto es F2i, esto es F2x, esto de acá son los 50 newton de F2 y este de acá es el ángulo de 53 grados. Hay que repasar trigonometría para no meter la pata en cuanto a si usamos seno o usamos coseno. F2x está en el adyacente, así que F2x va a ser igual a F2 por el coseno de 53 grados y F2i va a ser igual a F2 por el seno de 53 grados. F2i entonces va a ser 50 newton por el seno de 53 grados y F2x va a ser también 50 newton pero por el coseno de 53 grados. Esto obviamente hay que hacerlo con la calculadora. Vamos a hacer 50 por el coseno de 53, 30. Esto nos dio 30 newton. Lo podemos anotar acá. Esto es 30 newton. Y con el seno nos da 39,93, que prácticamente es 40. Este de acá, 40 newton, que lo podemos anotar acá, 40 newton. A F1 no hace falta descomponerlo porque está todo en X. En Y vale 0. Para hallar el resultado tenemos que sumar las X y las Y's. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto vale el resultado en X, sumo F1X, que en este caso es lo mismo que F1, ¿sí? F1X coincide con F1. Si queremos acá, podemos representar, no haría falta que F1i es 0 y F1X es 60 newton. Así que acá, poner F1X o poner simplemente F1 es lo mismo, más F2X. F1X o F1 son 60 newton más F2X son 30 newton. Así que el resultado en X es de 90 newton. Eso en X. Ahora en Y, el resultado en Y es la suma. Esto es la sumatoria de todas las Fx. Y acá tenemos la sumatoria de todas las Fi. En Y la única que tenemos es F2i, que vale 40 newton. Tenemos el resultado en X y el resultado en Y. Lo que podemos, estas ya son las componentes que me pide cuáles son las componentes de R. Al yo sumar estos 60 newton más los 30 newton, acá lo que agregué son, la voy a poner en naranja como estaba, estoy agregando, ¿sí?, estos 30 newton que estoy agregando acá, estos 30, me dan en total la componente total en X de R. Y vemos que la componente total en Y de R coincide con F2i. Esto de acá hasta acá, es también RI. Y si dibujo, voy a dibujarlo arriba, así hasta el final, esto de acá es RX. Las componentes entonces son Rx, que vale 90 newton, todo esto son vectores. Rx y Ri, que valen 90 newton Rx y 40 newton Ri. Esto es algo de lo que me pide. Estas son las componentes. El gráfico que ya lo tenía, y lo otro que me pide es el módulo de R. Para determinar el módulo de R, lo que hago es Pitágoras. La raíz cuadrada de
el módulo de Rx al cuadrado más el módulo de Ri al cuadrado. Pitágoras lo teníamos anotado en el pizarrón como machete oficial, así que simplemente lo que tenemos que hacer es 40 al cuadrado, 90 al cuadrado, más 40 al cuadrado, y a esto raíz cuadrada, el resultado en Newton, así que el módulo, de nuevo, esto lo resolvemos directamente con la calculadora. Tenemos 90 al cuadrado más 40 al cuadrado igual raíz cuadrada de lo anterior. Esto nos da 98,5 newton. Ahí tenemos resuelto todo el primer ejercicio porque nos pedían que grafiquemos, fue lo primero que hicimos. Recuerden, el gráfico no les tiene que quedar así. Esto fue para después entender los siguientes pasos. Lo único que teníamos que dibujar era la fuerza horizontal de 60 newton, la fuerza en diagonal de con 53 grados, que dijimos que los 53 grados podían ser aproximados, no hacía falta hacerlo con el transportador. Las que lo hacían con el transportador mucho mejor, pero no era necesario. Nos pedían que calculemos la fuerza, y nos piden también que calculemos analíticamente el ángulo que forma la resultante con el semieje positivo. El ángulo, voy a borrar el gráfico, vamos a quedarnos con cuánto vale Rx y cuánto vale Ri para poder calcular el ángulo. Nosotros tenemos, dijimos, acá Ri y acá Rx, en el eje X Rx y en el eje Y Ri. Y para obtener a R, cerramos el rectángulo, tiramos la diagonal, trazamos la diagonal, esto es R, y acá quedó conformado el triángulo. Este lado de acá vale lo mismo que Ri. Este es un triángulo rectángulo, por eso hicimos Pitágoras para sacar R, ¿sí? Cada uno de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Nos piden el ángulo de R, este ángulo de acá, lo podemos llamar θ. Como nosotros conocemos Ri y conocemos Rx, lo más conveniente es usar la tangente. Nosotros sabemos que la tangente de θ es igual a Ri dividido Rx, entonces θ va a ser igual al arco tangente, que recordemos en la calculadora nos figura como tangente a la menos 1 de Ri sobre Rx. Recordemos, en realidad es el arco tangente, pero en la calculadora figura como tan a la menos 1. Esto es con shift y tan. Abrimos paréntesis, Ri, que es 40, dividido Rx, que es 90. Cerramos paréntesis y nos dice que el ángulo es de 23,96 grados, que es prácticamente 24 grados. Θ es 24 grados. Ahí sí, entonces terminamos el primero de los ejercicios. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos pide que dibujemos un vector con un ángulo de 180 grados respecto al semieje positivo de las X, cuyo módulo sea de 8 centímetros. Después nos piden que dibujemos un vector con un ángulo de 55 grados respecto al semieje positivo de las X, cuyo módulo sea 4 centímetros. Ambos vectores en el mismo gráfico. Y finalmente nos piden que dibujemos la resultante de la suma de esos vectores en el mismo gráfico y que calculemos analíticamente el módulo de la resultante, y nos piden que lo hagamos con trigonometría. Vamos a borrar el ejercicio anterior. Ustedes no tienen que borrar nada, ¿no? Obviamente, lo tienen que dejar todo y lo hacen en otra hoja. De nuevo tenemos que dibujar los ejes, al igual que en el ejercicio anterior. El eje
X y el eje Y. De nuevo recuerdan que todo lo que vamos a medir, los ángulos que vamos a medir, lo vamos a medir con respecto al semieje positivo. El semieje arranca desde el origen hacia el lado positivo. Este que va hacia el lado negativo es el semieje negativo. El que arranca desde el origen hacia la derecha es el semieje positivo de las X. En este caso nos piden que dibujemos un vector de 8 centímetros con un ángulo de 180 grados con respecto al semieje positivo de las X. 180 grados es para el lado de las X negativas. Ese vector tiene que tener un largo de 8 centímetros. Yo lo voy a dibujar un poco más largo y quizás no totalmente a escala. ¿Sí? Totalmente para la derecha. Este vector ustedes lo tenían que dibujar de 8 centímetros o a escala de la forma más conveniente posible. El otro vector tiene un ángulo de 55 grados y tiene 4 centímetros. Tendría que tener la mitad del de 8 centímetros. Dijimos, los 55 grados no hacía falta hacerlos con el transportador. Lo que sí sería conveniente es que el vector tenga aproximadamente un ángulo de 55 y además aproximadamente la mitad que el otro vector. Este vector es el de 4 centímetros con un ángulo de 55 grados. Nos piden que dibujemos la resultante. Para dibujar la resultante tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro caso. Tiramos la paralela al rojo en el extremo del naranja. Tiramos la paralela al horizontal en el extremo del que está en diagonal. Bueno, me quedó el color equivocado, pero no importa. Y la paralela al que está en diagonal en el extremo del horizontal. En el origen de los vectores está el origen del resultado y donde se cortan las dos paralelas tenemos el extremo del resultado. Este es el vector resultado de la suma de esos dos vectores. Este sería el gráfico terminado de lo primero que me piden. Gráficamente no hay que hacer más nada. Lo que vamos a hacer ahora es analíticamente. Me pide calcular el módulo de la resultante con trigonometría. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que hallar las componentes de cada uno de los vectores. No hace falta ponerle nombre. A este lo podemos llamar desplazamiento 1 o distancia 1. A este lo podemos llamar desplazamiento 2. Tampoco haría falta ponerle nombre. El desplazamiento 1 es totalmente en X. Lo que tenemos que tener claro es que es en X negativo, hacia el lado de los negativos. No hay vectores negativos, pero es un vector que va hacia el lado de los negativos. Al desplazamiento 2 lo tenemos que descomponer. Si no queremos ensuciar el gráfico, hacemos otro gráfico, dibujamos el desplazamiento 2 de 4 centímetros con un ángulo de 55 grados y descomponemos en ese gráfico. Tenemos horizontalmente el desplazamiento 2x y verticalmente el desplazamiento 2y. El desplazamiento 2x va a ser igual a 4 centímetros por el coseno de 55 grados.
y el desplazamiento 2i va a ser igual a 4 centímetros por el seno de 55 grados. Esto es lo mismo que hicimos en el ejercicio que hicimos recién, obviamente cambian los números, pero es exactamente lo mismo. El desplazamiento 2x y el desplazamiento 2y hay que calcularlos sí o sí con la calculadora. 4 por el coseno de 55 me da 2,3 centímetros. Y el desplazamiento en i lo hacemos con el seno. 3,3 centímetros. Si lo hacemos con 2 decimales o lo hacemos con 3 decimales, no cambia mucho. Si lo hacemos con 2 decimales, mucho mejor. Una vez más, para determinar las componentes en X del resultado, sumamos las fuerzas en X y las fuerzas en Y. El resultado en X va a ser la sumatoria de las componentes en X, que son la de la distancia 1, el desplazamiento 1 o el vector 1, es menos 8 centímetros, más, y si lo hacemos acá vamos a observar que este vector que es hacia la derecha, que mide 2,3 centímetros, está opuesto al de 8, entonces se tienen que restar, ¿sí? El 8 va hacia la izquierda, va hacia los negativos, acá está menos x, resta, y el 2,3 va hacia los positivos, así que suma, más 2,3 centímetros. Menos 8 más 2,3 me da menos 5,7. El resultado en X me da menos 5,7 centímetros. Eso lo podemos observar acá. El resultado en X es este. Este es el resultado en X, que es los 8 para la izquierda, y acá están los 2,3 hacia la derecha. Este si lo traemos acá, ¿sí? Y me da el resultado en X. El resultado en X entonces es menos 5,7. Para hallar el resultado en Y hacemos la sumatoria de todas las fuerzas en Y. La única fuerza que tenemos en Y es el vector este de acá, es RI, y coincide con el desplazamiento 2i, que mide 3,3 centímetros. Tenemos Rx, tenemos Ri, nos piden el módulo de R. El módulo de R es igual a la raíz cuadrada del módulo de X al cuadrado más el módulo de Y al cuadrado. Esto es Pitágoras, Pitágoras lo teníamos en el pizarrón. Tenemos que hacer, recordemos, si bien es negativo, lo que tenemos es menos 5,7 al cuadrado más 3,3 al cuadrado, y a todo esto raíz cuadrada, todo esto en centímetros, nos da el módulo de R. Cuando hacemos menos 5,7, lo tenemos acá, al cuadrado, el resultado me queda positivo, entonces queda sumando. A esto le sumo 3,3 al cuadrado, y a ese resultado le saco la raíz cuadrada, me queda 6,6 centímetros. El módulo del resultado es de 6,6 centímetros. Ese es otro de los valores que nos pedían. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 es de cuerpos colgantes. Vamos a borrar y vamos a continuar.
El ejercicio de cuerpos colgantes tiene el esquema hecho, en donde está dibujado el techo, las cuerdas con un ángulo de 32 grados y 42 grados. Y donde se unen una tercera soga o cuerda, y recién ahí el bloque que está colgando. Esta es la 1, la roja es la 2 y la azul es la 3. Nos dicen que el cuerpo tiene una masa de 70 kilogramos. Sabemos que tenemos que trabajar con el peso. La fórmula del peso estaba escrito: peso igual masa por gravedad. La masa es de 70 kilogramos. La gravedad la teníamos anotada: 10 metros por segundo al cuadrado. Así que el peso es de 700 newton. Con este valor, 700 newton es el valor con el cual tenemos que trabajar. El cuerpo cuelga directamente de la soga 3. Nos piden directamente que encontremos qué fuerza tiene que hacer cada soga por el método que nosotros con el método que queramos, con el que creamos que es el método más conveniente. La soga 3 toma todo el peso, porque está el cuerpo colgando directamente de la soga 3, así que el peso, que es de 700 newton, también corresponde a la fuerza que tiene que hacer la soga 3, que es de 700 newton. Una vez que sabemos la fuerza 3, podemos analizar lo que pasa en la unión de las tres sogas. Nosotros tenemos una fuerza hacia abajo que tira la soga con 700 newton, una fuerza 2 oblicuo hacia la derecha y una fuerza 1 hacia la izquierda. Todos estos son vectores. El método más simple es el teorema de Lamy. Si alguien lo resolvió por componentes, lo vemos puntualmente con cada uno. Y tenemos, esta es la fuerza 3. Recordemos, Lamy necesita los ángulos opuestos a cada una de las fuerzas. Tita 3 va a ser el ángulo opuesto a la fuerza 3. Tita 2 va a ser el ángulo opuesto a la fuerza 2. Y tita 1 va a ser el ángulo opuesto a la fuerza 1. ¿Cómo determinamos los ángulos? Si yo dibujo, para empezar, si quiero este ángulo que está entre la fuerza verde y la fuerza roja, un método muy simple es: tengo un triángulo, la suma de los ángulos interiores del triángulo tiene que dar 180, así que simplemente podría hacer 180 menos 32 menos 42, y ya sé que el ángulo es 106 grados. Este ángulo de acá es de 106 grados, porque los ángulos internos del triángulo me tienen que sumar 106. Eso sería tita 3, 106 grados. Tiro una paralela al techo y sé que este ángulo que tengo acá es de 42 grados, porque son ángulos alternos internos entre paralelas con el que me dieron de dato, así que ya sé que estos dos son de 42 grados. El techo está perfectamente horizontal, la soga 3 está perfectamente vertical, así que de este lado tengo 90 grados. A mí lo que me interesa es todo este ángulo, así que tengo 42 más 90,
132 grados. Este de acá es 132 grados. Del otro lado tengo una situación similar. Este ángulo de acá es 32 grados, porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Entre la horizontal y la vertical tengo 90 grados, ¿sí? Esto es 90 grados y esto de acá es 90 grados. El ángulo que a mí me piden es este ángulo de acá, que va a ser 32 grados más 90 grados es 122 grados. Este ángulo de acá es 122 grados. Con los ángulos simplemente planteamos el teorema de Lamy. El teorema de Lamy dice que la fuerza 1 dividido el seno del ángulo 1, θ 1, es igual a la fuerza 2 dividido el seno de θ 2 y es igual a la fuerza 3. Bueno, quedan mal los colores, vamos a poner acá fuerza 2 dividido seno de θ 2 y el azul era la fuerza 3 dividido el seno de θ 3. Recordemos que esto no se usa todo junto. Si yo conozco la fuerza 3. Esto es lo que dice el teorema de Lamy. Yo voy a cambiar acá, como ya sé que la fuerza 3 es 700 newton. Si yo quiero averiguar la fuerza 1, tapo acá y despejo la fuerza 1. Así que la fuerza 1 me va a quedar 700 newton dividido el seno de θ 3, yo ya sé cuánto vale θ 3, 106 grados, por el seno de θ 1, ¿sí? El seno de θ 1 pasa multiplicando, yo tapo esto de acá, el seno de θ 1 es 132, seno de 132 grados. Esto de acá se resuelve con la calculadora. Lo mismo hacemos con F2. Quiero sacar F2, conozco los 700, tapo F1 y paso el seno de θ 2 multiplicando. Entonces me queda que la fuerza 2 va a ser 700 newton dividido el seno de 106 grados por el seno de θ 2. La fuerza 2. Recordemos que el teorema de Lamy también estaba en el pizarrón, estaba el teorema del seno, que es igual que el teorema de Lamy, lo teníamos esto de acá, no había que saberlo de memoria, lo teníamos anotado. Fuerza 2 nos queda 700 newton dividido el seno de 106 grados por el seno de θ 2, que es el seno de 122 grados. Ambas cuentas sí o sí hay que resolverlas con la calculadora. 700 dividido el seno de 106 por el seno de 132, esto es F1, me da 541 newton. Este de acá, 541,2 newton. Y la fuerza 2 es lo mismo, 700 dividido el seno de 106, pero tenemos que multiplicar por el seno de 122. Esto nos da 617,6 newton. Tenemos el valor de la fuerza 2, tenemos el valor de la fuerza 1 y tenemos el valor de la fuerza 3. El de la fuerza 3 era el más simple de los valores. Y ahí terminó el ejercicio de el cuerpo colgante. Se podía resolver también por el teorema del seno y se podía resolver también por las componentes, que era un poco más largo. Y después, llegado el caso, lo veremos con cada una que lo haya resuelto por las componentes. Queda el último ejercicio, que es el de plano inclinado. Vamos a borrar.
nos dicen que tenemos una masa de 0,75 kilogramos sobre un plano inclinado de 20 grados. Hay una cuerda paralela a la pendiente que impide que se deslice y nos pide que calculemos qué fuerza hace la cuerda, teniendo en consideración que no hay rozamiento, y nos pide que realicemos un esquema de la situación. Más allá de que nos lo pide, es muy conveniente realizar el esquema de la situación para entender qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos un plano inclinado, vamos a dibujar el horizonte. El horizonte lo voy a dibujar punteado porque el horizonte no existe. Lo que sí existe es el plano inclinado. Este es el verdadero piso que tengo. Tienen un cuerpo sobre ese plano inclinado. Este cuerpo tiene una masa de 0,75 kilogramos, si no me equivoco. El ángulo es de 20 grados. Y de nuevo, la fórmula de peso la tenemos. El peso de ese cuerpo va a estar dado por masa multiplicado por la gravedad. El peso va a ser, la masa es 0,75 kilogramos, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. El peso va a tener un valor de 7,5 newton. Esto no había que saberlo de memoria, lo teníamos anotado. El peso del cuerpo es perfectamente vertical hacia abajo. Este es el peso, que vale 7,5 newton. Perfectamente vertical hacia abajo, que acá es perpendicular al horizontal, lo podemos tener presente. Hay una soga, dice, que sostiene el cuerpo. Obviamente la soga está de este lado, ¿sí? La soga va hacia la derecha, hacia arriba, y lo que hace es una fuerza en X, vamos a llamarla fuerza soga, para evitar que el cuerpo se caiga. Ahí ya tendríamos el esquema. Al esquema le vamos a agregar cosas que son convenientes agregarlas. Si ustedes quieren lo podrían hacer por separado, yo lo voy a poder hacer directamente en el gráfico. Lo que tenemos es al peso, a la fuerza peso, no la puedo analizar en forma directa con la fuerza de la soga, porque una es perfectamente vertical, el peso es perfectamente vertical, la fuerza de la soga está oblicua, entonces no puedo hacer cuentas directamente con el peso y la fuerza de la soga. Al peso lo vamos a descomponer perpendicularmente al piso. La fuerza perpendicular al piso la va a soportar el piso. Vamos a tirar una línea perpendicular al piso. El piso puede tomar fuerzas perpendiculares al piso. Y vamos a tirar una línea paralela al piso. Paralelo al piso, el piso no lo puede tomar, y de eso se ocupa la soga. Tiramos paralelo al piso, de eso se ocupa la soga. Para poder descomponer, tiramos la paralela a la verde en el extremo de la fuerza, acá, y tiramos la paralela a la naranja, ¿sí? Esta, tiramos la paralela también en el extremo del peso, que es lo que queremos. Nosotros queremos descomponer el peso, entonces tiramos la paralela en las dos direcciones. Y encontramos las componentes. La componente que queda perfectamente perpendicular, esta de acá, que la podemos llamar PI, es una de las componentes de P. Y acá tenemos la otra componente, termina ahí donde se cortan. Esta es, o la podemos llamar PX, ¿sí? Los nombres es lo de menos, le pueden poner el nombre que quieran.
Y el ángulo de inclinación, los 20 grados, lo tenemos replicado acá. Tenemos los 20 grados. La fuerza PI queda cancelada con la fuerza que hace el piso. La podemos dibujar, no es obligatorio, es una fuerza que va a ir hacia arriba. ¿Sí? Esta es la fuerza que hace el piso. Dijimos, se llama normal. Esto no hace falta ponerlo. Es la fuerza que hace el piso. Fuerza que hace el piso. Hacia arriba. Se cancela con PI. Ni siquiera nos la piden, no hay que calcularla, no haría falta. Lo que sí necesitamos es PX. A PX la cancela la fuerza de la soga. PX y la fuerza de la soga tienen el mismo valor. Si yo averiguo cuánto vale PX, sé cuánto vale la fuerza de la soga. El valor de PX lo puedo sacar de este lado del triángulo porque tengo un rectángulo. ¿Sí? Tengo formado el paralelogramo de fuerzas, que en este caso es un rectángulo. Este valor de acá, ¿sí?, me sirve para averiguar PX. Este ángulo es de 90 grados y tengo este de 20 grados. Si queremos, fácilmente podemos determinar que este es de 70 grados, porque la suma de los ángulos interiores del triángulo nos tiene que dar 180. Si queremos, redibujamos el triángulo. Tenemos acá a PX, verticalmente nos queda PI y en diagonal nos queda P, del cual ya conocemos el valor, 7,5 newton. Este ángulo de acá es 20 grados y este ángulo de acá 70 grados. Con cualquiera de los dos podemos determinar PX. PX va a ser P por el seno de 20 grados, o lo que es lo mismo, PX va a ser igual a P por el coseno de 70 grados. Cualquiera de las dos cuentas nos dan lo mismo. Recordemos, P es 7,5 newton en ambos casos, 7,5 newton. Cualquiera de las dos cuentas, que la tenemos que hacer con la calculadora, nos sirve para determinar el valor de PX. 7,5 por el seno de 20 nos da 2,56, y si hacemos 7,5 por el coseno de 70 nos da el mismo valor, 2,56 newton. El valor de PX es de 2,56 newton y dijimos que el valor de la soga, la fuerza que tiene que hacer la soga es la misma, así que fuerza soga es de 2,56 newton. Y ahí se terminó todo lo que había que calcular para poder resolver los 4 ejercicios.